Pues bueno, pues muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de nuestro canal Epifanías del Purgatorio. El día de hoy estamos aquí con nuestra hermana Sandra Ortiz. Ella es colombiana, ella es licenciada en psicología y ha escrito 2 libros muy interesantes, Lo que me dijo Dios después de su experiencia cercana a la muerte y Sanando las heridas desde raíz, ¿verdad? Sí, y ¿Correcto? también hasta que la muerte nos una más Hasta que la del muerte nos una. matrimonio. Es cierto, completamente correcto. Es un libro muy hermoso que nos habla del sacramento del matrimonio. Y pues bueno, yo te doy la bienvenida, Sandy, a nuestro canal. Gracias a Dios por tu vida, por tu existencia, por la misión que Dios te ha dado para que muchas almas lleguen a Él. Y pues nuestros hermanos hoy van a conocer tu testimonio, porque yo sé que, bueno, ya lo has dado en otras ocasiones, ¿verdad? Ya es más que conocido. Yo a ti, gracias a Dios, te tengo como contacto desde hace mucho tiempo y el día que yo vi tu testimonio, la verdad que me impresionó mucho, me dejó reflexionando mucho para mi propia conversión, que eso es lo interesante, que nos haga reflexionar a nuestra conversión y que sigamos caminando en Dios. Entonces, pues Sandy, bienvenida. Ella tiene una experiencia personal cercana a la muerte. Dios le permitió conocer el purgatorio, ver el purgatorio y pues tiene un testimoniazo, hermanos. Entonces, pues Sandy, adelante. Pues ante todo, muchísimas gracias por esta invitación y a nuestro Padre Celestial que todo lo permite, que sea en su tiempo, porque ya habíamos grabado este programa, pero se presentó una dificultad técnica y lo estamos regrabando nuevamente, pero todo se ha hecho para la gloria de Dios y precisamente pues vamos a iniciar con oración pidiéndole al Señor que sea Él el que se glorifique en medio de todo y que nos asista y nos ayude para que no tengamos ningún inconveniente al hacer este nuevo programa. Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento de encuentro y de oración que desde la eternidad escogiste el día y la hora para este encuentro. Te ponemos, Padre, este momento a los pies de la cruz de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te pedimos que nos cures y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella estos medios de comunicación, las redes, estos equipos, todo quede cubierto con tu sangre preciosa. A Gaby, a mí, a toda nuestra familia, a nuestras familias, a todas las personas a las que llegue este video en el mundo entero. Todos quedemos cubiertos y sellados con el poder de tu sangre preciosa. Que seas tú, con la gracia de tu Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos dirija en este encuentro, en este momento. Toda nuestra vida sea guiada por tu gracia, por tu unción, por tu luz, por tu amor. Señor, te pedimos que nos acompañes de la mano de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todos nuestros ángeles de la guarda, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero y desde todos estos altares sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga en este día sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que este testimonio sea para la mayor gloria de Dios, y lo ofrecemos de una manera muy especial por todas las benditas almas del purgatorio, para que muchas de ellas, por tu misericordia, puedan ir a tu encuentro en este momento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ya Gaby les contó que soy colombiana, soy psicóloga, soy madre, esposa y psicóloga al servicio del Señor, ¿no? O sea, mi psicología, mi profesión ya está puesta al servicio del Señor. Por esta experiencia inmerecida, siempre digo yo, esto que a mí me pasó, lo siento, inmerecido, fue una experiencia que viví en abril del 2008 y que durante estos años ha venido transformándome, cambiándome la vida. Me falta todavía mucho, pero el Señor ahí ha venido trabajando en mí a raíz de esta experiencia
tan hermosa que Él me permitió. Yo vengo de una familia católica, practicante, por lado y lado, por el lado de papá, el lado de mamá. Y la experiencia, yo creo que en el purgatorio tiene mucho que ver también con experiencias que ya vivían familiares míos, especialmente mi abuela materna y mi bisabuela materna. Porque hoy día, después de todo este recorrido en mi vida, o sea, he sido consciente que esa formación primero fue para mí vital, la formación en la fe cristiana católica fue vital, fui formada en esa fe. La presencia de mi abuelita materna en mi vida, crecí junto a ella y ella fue de pronto la que más infundió ese amor y esa fe, ese respeto hacia el Señor. Y era una mujer mística. Hoy día ya concluimos en que definitivamente ella era una mujer mística porque era una mujer muy sencilla, campesina, que no tenía muchos estudios ni nada, muchos conocimientos, pero que la forma en que ella nos hablaba, lo que nos decía, lo que nos advertía, pues hoy nos hace ver que definitivamente era el Señor quien se lo transmitía, y de hecho ella tuvo experiencias con almas del purgatorio. Mi bisabuela tenía un ministerio muy lindo, había hecho un ofrecimiento de orar siempre por las almas del purgatorio. El Santo Rosario tenía horas particulares en el día e incluso en la madrugada en que hacía santos rosarios por las almas del purgatorio, y cuando en la madrugada se quedaba dormida, se le olvidaba, las almas la despertaban para que cumpliera su promesa. Entonces yo digo que desde allá, desde esa formación, también de lo que vi de mis abuelos paternos, también fueron personas que incluso fueron catequistas de primera comunión, de matrimonios, tenían también un ministerio muy, muy bonito al servicio del Señor. O sea, son muchos los detalles que podría dar de esa formación que tuve, pero la realidad es que a pesar de haber sido formada en este camino, tuve también mi confrontación, mi alejamiento de Dios, que eso ya vino a ser más en mi época universitaria. Cuando de pronto esta carrera que es tan bonita, pero que también a veces presenta tantas teorías y tantas explicaciones de manera racional a las cosas espirituales que a veces vivimos, que yo ahí tuve un poco de confrontación y me alejé del Señor, de los sacramentos, pero siempre con nostalgia de Dios en mi corazón. Yo siempre sabía que tenía que volver al Señor. Y no sabía cómo iba a ser, pero pues yo anhelaba ese encuentro con el Señor, hasta que pues ya me caso. Antes de casarme, voy a confesarme con mucho dolor en mi corazón, porque yo sabía que me había alejado demasiado tiempo de Dios y que había cometido pecados en ese estado de alejamiento, había entrado en esa desgracia. Y quería volver a estar en estado de gracia, y recuerdo mucho que en esa confesión lloré muchísimo y le decía al sacerdote que mi preocupación era que con la persona que me iba a casar era un poco escéptico de todas las cosas de Dios, y que me afanaba eso. Entonces él muy sabiamente me aconseja volver a empezar a hacer el Santo Rosario, atando a mi esposo al Inmaculado Corazón de Mamita María. Y así empecé a hacerlo. Bueno, ya casada, vivimos una experiencia más o menos al año de casados, una experiencia dura, pero que el Señor se valió de esta experiencia para ahí sí volver a afirmarnos en el camino del Señor. Y fue que quedamos embarazados, pero al tercer mes de gestación de mi bebé, pues vino una pérdida, un aborto espontáneo. Eso fue una crisis muy dura para mí, fue muy doloroso, y pues para mi esposo también, pero esto fue lo que ella fue el instrumento que el Señor usó para nuestra conversión. Aquí ya empieza nuevamente de verdad mi acercamiento a Dios, porque yo me caso, entro en estado de gracia, ya empiezo otra vez con los sacramentos, pero me faltaba todavía
una entrega más fuerte, me faltaba de verdad tener más firmeza en este camino del Señor, igualmente a mi esposo, pues él digamos como que me entiende, pero no compartía mucho todo lo que, pues como lo de mi fe, todavía le faltaba conocer mucho. Entonces el Señor se vale de esta situación que hoy yo digo una pérdida, pero en realidad hoy día yo la veo como una gran ganancia porque fue ese instrumento que el Señor usó para podernos volver a llevar a su caminar, a su encuentro, y que hoy día mi hijita allá en el cielo intercede por nosotros acá en la tierra. Entonces es un regalo de Dios, pero en su momento fue doloroso, pero a raíz de esa situación, pues yo entré en una depresión y empiezo pues como en medio de ese dolor y acercarme nuevamente, el dolor, la tristeza, la pena, me lleva nuevamente a acercarme al Señor, a encontrarme al Señor en medio del dolor y del sufrimiento. Llegamos en medio de eso a conocer un canal católico acá en Colombia que se llama Teleamiga, conocimos unos programas de evangelización con el doctor Rafael Arango, quien es una persona muy importante para mí, es un papá para mí, ya él está en la presencia del Señor, pero yo sigo hablando en presente porque para mí él sigue más vivo que nunca y lo siento más presente que nunca y nos cuida más que siempre. Lo conocemos a él, llegamos a su comunidad, empezamos a ser formados allí y a hacernos servidores de la comunidad, y estando en medio de toda esta situación, fue muy bonito porque pasamos por un proceso de sanación, por un proceso de liberación, conocimos a un sacerdote muy ungido, muy especial, el padre Wilson Salazar, fue nuestro primer director espiritual. Bueno, allí digamos que todo este tiempo y durante todo este momento fue algo maravilloso porque volvimos o sea, empezamos con los sacramentos, o por lo menos yo volví, mi esposo para él sí fue como ese encuentro, ese primer encuentro con el Señor, con Mamita María, que fue la que nos llevó nuevamente a ese caminar, y empezamos en la comunidad. Fue una época muy hermosa, muy bonita, donde teníamos mucha unión como esposos y desde la fe con el esposo Jesús, porque ahí ya empezamos nuestro caminar de la mano del Señor. Fue muy hermoso. Pero vino el ataque del maligno. Aquí entra el maligno. A veces yo siempre le digo a las parejas, a los matrimonios que están sirviendo en una comunidad, en la parroquia, en una pastoral familiar, que por favor no se confíen, que tienen que estar muy alerta, porque a veces uno tiende a pensar que como ya está en el camino, como ya está tan entregado de misa diaria, de rosario diario, de santísimo diario, todas las prácticas devocionales, el ministerio en el que uno sirve, todo, absolutamente todo, entonces uno siente como que ya estoy inmune al ataque del maligno, ya a mí no me va a pasar nada porque estoy aquí, no me va a pasar nada. No, antes el enemigo nos busca más cuando estamos ahí en ese ministerio, el enemigo nos busca más, nos volvemos un blanco apetecible para el enemigo, porque si nos hace caer, él sabe que somos trofeo para él sabe que si somos un testimonio dentro de la comunidad, la parroquia, si nos hace caer, nos puede hacer volver antitestimonio para que otros caigan detrás. Entonces, por eso él más nos está generando pruebas, o sea, más nos está queriendo poner en pruebas, en batallas, en luchas, en tentaciones, pero también no podemos dudar ni desconfiar de la grandeza y la gracia de Dios cuando ejercemos este ministerio, estos servicios de la mano del Señor y como el Señor lo quiere y lo pide, ¿sí? O sea, siempre teniendo conciencia. Sobre todo yo lo digo más a los matrimonios que ya tienen un compromiso con hijos, porque en ese momento nosotros todavía no teníamos, o sea, ya habíamos tenido a nuestra primera hija, por milagro, porque también mis hijos son un milagro del Señor, que San Gerardito de Mayela fue quien intercedió para que pudiera quedar embarazada, porque después de la pérdida no podíamos quedar embarazados, y por la intercesión poderosa de San Gerardo de Mayela el Señor me regala a mis hijos. Pero ya esa prueba que viene a nuestro hogar, esa tentación donde llega el maligno, ya es cuando yo
estoy embarazada de mi segunda hija. Ahí es cuando viene la tentación y entonces uno de pronto se confía y yo siento que a mí me pasó mucho eso, yo ya de ver a mi esposo tan entregado y sirviendo y dando prédicas y evangelizando en el canal y todo esto, yo pensé que él ya no necesitaba ninguna oración mía, ¿sí? O sea, yo obviamente que oraba el rosario y todo eso, pero no tenía la conciencia de que mi esposo había entrado en una batalla donde necesitaba más refuerzo espiritual y más oración y yo lo había soltado mucho a él de la oración y nos habíamos distanciado porque yo me había dedicado a cuidar a mi hija, bebé, y ya después mi embarazo, mi segundo embarazo, y ya él se había dedicado a servir de lleno allá en la comunidad, a trabajar allá en la comunidad. Y resulta que aquí viene algo importante y es que a veces el maligno, el enemigo, nos pone a hacer 1000 cosas buenas para alejarnos de lo importante. Y eso fue lo que pasó en nuestro caso. Mi esposo se fue a hacer 1000 cosas buenas porque él no estaba haciendo nada malo, él estaba sirviendo, ayudando en las obras que tenía la comunidad, en todo participaba, pero se empezó a alejar de lo importante que era su primer ministerio, su esposa, sus hijas. Él empezó a emplear mucho tiempo en todo lo que hacía, en las obras buenas que estaba haciendo, pero había empezado a dejar de lado esa esposa y esas hijas que necesitaban también de su presencia. Entonces ahí es cuando el enemigo viene a envolverlo dentro de la misma situación de lo que él hacía en la comunidad, ¿sí? Y esto yo he tenido que verlo en varios casos, de situaciones de parejas, de matrimonios que están sirviendo en una parroquia, en una comunidad, en alguna pastoral, y dentro de la misma ahí llega el maligno a envolverlos, a hacer cosas para tentarlos, ¿no? Entonces, pues mi esposo daba consejería y a través de la consejería llegó una persona con la que pues él empezó a caer en tentación. Entonces, por eso yo les digo que uno tiene que estar muy alerta y muy firme. Esposo y esposa tienen que estar muy firmes los dos juntos en la oración, en los sacramentos. Es una batalla juntos, no es una batalla por separado, tú por un lado y yo por el otro, no, somos juntos con el esposo Jesús. Y si uno sirve en un ministerio como estos, porque es importante, hay mucha gente que se beneficia de la consejería de pareja. Miren, mi recomendación siempre es que el hombre no atienda solo a mujeres solo, mejor dicho, que no atienda a mujeres que llegan a solas, o las mujeres no atiendan a hombres que llegan a solas, no, tenemos que atenderlos en pareja, cuando yo soy mujer, me llega un hombre que necesita atención, pero yo sé que por ahí el enemigo puede entrar, pues con mi esposo le vamos a dar esta orientación, yo sola no puedo, o el hombre que atienda al hombre, la mujer que atienda a la mujer. Hay que tratar de evitar mucho de estas tentaciones porque el enemigo es muy astuto y de la manera menos pensada nos puede hacer caer. De hecho, a la mayoría de las parejas que yo he atendido y personas que han caído en el adulterio, una frase típica es: yo no sé en qué momento caí en eso. Esa es una frase típica que les he escuchado decir a todos, que no sé a qué horas me pasó esto, no sé en qué momento caí en esto. Y a veces son cosas muy sutiles porque el enemigo es muy astuto y se mete de una manera muy sutil. Por eso tenemos que estar muy alerta de la mano del Señor, siempre confiados y de la mano del Señor, que es la única fortaleza que tenemos, la gracia de Mamita María, de Papá San José, ampararnos en ellos para continuar con este ministerio, porque yo no quiero con esto decir que no lo podemos hacer, sí, y se necesita mucho, pero hay que saberlo hacer y no hay que dejarnos engañar por el enemigo que nos ponga a hacer las 1000 cosas buenas para alejarnos de lo importante. Lo primero, si el Señor nos dio ese ministerio de ser esposas, esposos, papás, allá es donde primero tenemos que estar, ni nada que vaya a quitarle o a restarle importancia y tiempo a nuestra familia, eso no. Si ya está interfiriendo con el tiempo, con la importancia, con la dedicación, con los cuidados que yo debo de ejercer en mi familia, eso ya quiere decir que por ahí no es. Hay que tener mucha prudencia con eso.
Y pues así fue, aunque yo no lo sabía, o sea, yo sinceramente lo que les puedo decir es que yo empecé a angustiarme porque yo empecé a ver cambios en mi esposo, pero yo todo se lo atribuía a que él estaba muy ocupado. Yo simplemente pensaba que él estaba muy ocupado. Yo misma le había pedido al Señor que yo quería un esposo a sus pies, sirviéndole, entonces pues yo tampoco podía decirle ahora, no, Señor, me lo tienes que traer acá porque ya no quiero que esté sirviéndote, no. Yo ya se lo había pedido y a mí me alegraba ver a mi esposo sirviendo, pero ya también veía que obviamente habían actitudes y comportamientos que yo decía, esto no es propio, no está bien. Entonces, empiezo a dudar. Ya llega pasado un tiempo, empiezo yo con una duda, con una incertidumbre, como de algo no está bien, algo está pasando, mi esposo tiene actitudes extrañas, ya no es solamente que no nos dedica tiempo, sino hay otros comportamientos raros y empieza a generarse en mí la duda de que haya otra persona, de que de pronto apareció alguien más y me soñaba cosas e incluso una vez tuve un sueño donde el Señor me lo mostró muy de frente, pero yo aún así no quería creer porque yo estaba en negación. Veo en ese sueño pues que estoy muy triste, muy compungida, llorando, sobrecogida, como triste por la situación con mi esposo cuando de repente se me aparece el maligno, pero es como cuando el genio sale de la lámpara de Aladino así gigante, pero era muy bien parecido, muy guapo, no era nada feo, ni de cachos ni de cola, sino muy guapo, pero a pesar de que era guapo, a mí me intimidó muchísimo, yo sentí terror con ese hombre, y él empieza a burlarse de mí, me mira con esa mirada horrible y me dice, yo soy el espíritu del adulterio y he entrado en tu casa. Ahí fue muy de frente, pues que el Señor me mostró que realmente sí estaba pasando algo, pero yo me negaba a creerlo y de hecho yo me confesaba porque yo decía, no puede ser que yo esté dudando, mi esposo está sirviendo en la comunidad, mi esposo habla de la familia, habla del matrimonio, él no puede estar en esto. Entonces pues yo entré en esa negación, el todo fue que durante un año más o menos de tiempo, yo duré en ese tránsito de ese malestar, esa incomodidad, hasta que terminé fue enfermándome de una gastritis. Llegó un día en que yo ya estuve muy mal, una noche en que yo ya estaba muy mal, con muchísimo dolor, no pude dormir durante toda la noche, el dolor en la boca del estómago que se me irradiaba la espalda, y el otro, al día siguiente tengo que ir de consulta prioritaria. Me dice el médico que si estoy pasando por algún problema, alguna angustia, pues yo le digo que sí. Él me da unos medicamentos, me dice que pues eso se ve que es como por ansiedad, que tengo que tranquilizarme, y me da unos medicamentos, una inyección para el dolor y pues tan pronto me ponen la inyección pues se me pasa inmediatamente el dolor y ya pues me siento bien, voy para mi casa con mis hijas, porque ya ahí en ese momento ya había nacido la otra niña de la que estaba embarazada. Y entonces en la tarde ese mismo día vuelven los dolores, la molestia, y yo pues digo, no me toca esperar que llegue mi esposo del trabajo, voy a la farmacia, me aplico otra inyección y todo pasa. Esa era mi solución. Yo hago eso cuando él llega, pero no se soluciona nada. O sea, yo sigo con el dolor, la molestia, toda la noche la molestia, y ya yo creo que a medianoche con mi esposo ya tomamos la decisión definitivamente de irnos por urgencias, porque yo ya me sentía muy mal. Y nos vamos, yo digo que todas las cosas no son coincidencias, sino lo que hemos escuchado muchas veces decir, diosidencia, Dios las permite por alguna razón. Y aunque teníamos muchas más hospitales o centros de atención médico donde podíamos acudir, que eran más cerca al donde vivíamos, decidimos ir hasta el Hospital San José acá en Bogotá. Y yo digo que, por eso digo que no fue coincidencia, sino porque Papá San José ha tenido un papel muy importante en mi vida, durante toda mi vida él ha estado muy presente y él fue el que me cuidó durante todo ese tránsito y todo ese tiempo, porque pues yo en ese momento no me imaginé que me iban a pasar tantas cosas en ese hospital, pero pues me pasaron muchas cosas. Lo primero es, llego al hospital,
Me toca esperar, me dejan ahí en observación, al día siguiente me hacen una ecografía, se dan cuenta que tengo cálculos en la vesícula, eso era lo que me estaba generando esos dolores, pues eso es de cirugía, en mi caso era de cirugía, pero no habían salas disponibles, no habían cirujanos en ese momento, me tenían que programar la cirugía, me envían nuevamente para mi casa, pero sin embargo al estar en la casa como a los 2 días, pues me envían con medicamentos para controlar el dolor, pero ya al segundo día eso ya no me hacía nada de lo que me habían enviado, nada, otra vez y cada vez más duros los dolores, más duros, hasta que mi esposo tiene que llevarme nuevamente de urgencias al hospital, otra vez me dejan hospitalizada. De hecho, en ese año, en septiembre, el 8 de septiembre, el día de la Natividad de Mamita María del 2008, ella me revela que lo que me pasó, pues porque fueron 5 hospitalizaciones y 3 cirugías. Ella me revela que el Señor permitió 5 hospitalizaciones por cada una de sus llagas y que en cada una me había mostrado y hablado de algo particular que yo tenía que pensar y analizar. Y así fue que cuando yo escribí mi libro donde cuento esta experiencia, fue meditando en cada llaga del Señor, en sus 5 llagas, y lo que en cada una de las hospitalizaciones me mostró, me manifestó. En esta segunda hospitalización fue ya la cirugía de urgencias. Me llevan al quirófano, cuando me ponen la máscara de anestesia, yo me quedo dormida repitiendo Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Despierto con mucho dolor, con incomodidad, pero además de la situación física, yo sentía que había algo más que, bueno, yo ya llevaba mi situación emocional por lo que estaba pasando con mi esposo, pero había algo que yo no le podía explicar a los médicos ni me podía explicar en ese momento, hoy día lo entiendo, era algo espiritual. Yo sentía algo que no podía, una incomodidad, un malestar, algo más allá de lo físico y de lo emocional y era espiritual. Y justo esa noche vi una experiencia muy fuerte, tal vez más que las que siempre había vivido, pero digamos que no era la primera vez, porque desde muy chiquitica, desde bebé, por misericordia del Señor y porque así lo permitió, Él ha vivido cosas espirituales muy especiales, particulares, que a veces no encontraba yo razón ni explicación. Pero ya después de que vivo todo esto empiezo a entender muchas de las cosas que me pasaban desde tan chiquita. Pues resulta que esa noche empiezo a sentir, como muchas otras noches en mi vida, una presencia horrible, horrible, una presencia que venía, pero esta vez la sentía que venía a atacarme, a hacerme daño, o sea, que me quería eliminar, o sea, que no quería que yo estuviera, que quería en esa situación que estaba, quería acabar conmigo. Era el maligno, un espíritu de muerte que venía a acecharme, y yo lo siento, lo percibo y empiezo inmediatamente a orar. Obviamente quedo siempre con esa experiencia, como la sensación de quedarme paralizada, de mi corazón acelerado a 1000. Empiezo a llamar a Mamita María. Por lo general, también desde que era chiquita, cuando vivía todo esto, la llamaba mucho a ella. A veces llamo a mi ángel de la guarda, o hoy día mucho a San José, pero por lo general siempre era ella. Y de hecho ahí entendí, porque justo 6 meses antes de esa experiencia, o sea, cuando mi hijita estaba recién nacida, también viví otra experiencia donde ahí entendí que era que la Virgencita ya me había avisado con 6 meses de anticipación todo eso que yo iba a vivir, y que ella me iba a librar de esa muerte física y también espiritual. Entonces ya había vivido algo semejante, donde había sentido un espíritu de muerte. En ese momento empiezo a invocar a Mamita María, y tan pronto empiezo a llamarla, empiezo a sentir como mi ángel de la guarda, sabía que era mi ángel de la guarda, se posa por completo sobre mí, como si estuviera flotando sobre mí, se posa por completo y me protege, y ella se aparece en la cabecera de mi cama, en la advocación de la Milagrosa.
Y empieza una batalla espiritual muy fuerte, que a veces uno dice, ¿cómo explico yo esto si es que no hay palabras para describir lo que uno siente cuando está viviendo estas experiencias? Yo sé que hay personas que nos están viendo, nos escuchan y alguna vez les ha pasado algo así. Hay otras que jamás en la vida le ha pasado. De hecho, conozco personas que me dicen, ay, yo nunca he sentido eso, a mí nunca me ha pasado eso, yo no creo en eso, yo... Y entonces yo por dentro, ay, Señor, déjaselo vivir. Porque el que lo vive, de verdad lo cree y lo mueve a esto es real, este mundo espiritual de verdad existe, pues que hay gente que nunca ha sentido nada de esto, entonces se siente que lo espiritual no es real, pero cuando uno lo ha tenido que vivir, uno sabe que sí, y las personas que lo han vivido me van a entender, uno siente como si de verdad hubiera estado en una batalla campal, a golpes, a espada, con armas, a puños, o sea, como si realmente hubiera estado en un campo de batalla unos contra otros, en este caso los espíritus malignos contra los santos ángeles, el ejército celestial de Mamita María, y ahí en esa batalla donde yo decía, pero esa batalla, ¿qué es lo que pasa en esas batallas? En esas batallas lo que se debate es mi alma, por lo que se pelean es por mi alma, y se pelea el bien contra el mal, la virtud contra el defecto, el pecado contra la gracia, esa es la batalla. Y es una batalla que tenemos que vivir a diario. Realmente nuestros ojos humanos no pueden captar lo que sucede espiritualmente. Si lo viéramos, moriríamos de la impresión de ver no solo los mi ángel custodio peleando con el maligno, sino de todos. O sea, si viéramos pudiéramos ver eso. De hecho, alguna vez Santa Catalina Emmerich le preguntó al Señor qué pasaría si los espíritus malignos se hicieran visibles en la tierra, y él le dijo que no se podría ver la luz del sol. O sea, sería algo que no podríamos aguantar, y por eso él tampoco permite que veamos eso, pero nosotros todo el tiempo estamos en batalla. Lo que pasa es que hay unos momentos en que la batalla se hace más fuerte, y a veces son los momentos en que estamos en tribulación y en debilidad. Yo ahí estaba con mi debilidad, con toda esa debilidad física, emocional, espiritual, y ahí viene esa batalla y uno queda, las personas que lo han vivido me entienden, o sea, uno dice, pero si yo no hice nada, estaba aquí paralizada, paralizada, que no podía hablar, que no podía moverme, que solo orar, orar, invocar al Señor, a Mamita María, orar y confiar y esperar en que ellos obviamente batallen por uno, hasta que eso se apacigua, se va eso maligno, yo ya siento que se va, yo ya empiezo a entrar en paz, en tranquilidad, mi corazón se desacelera, pero uno queda como si le hubieran dado una paliza terrible. Uno queda como si le hubieran cogido a palo, queda sin fuerzas, como si hubiera peleado de verdad físicamente. Así son esas batallas. Entonces yo quedé así, no pude dormir durante toda la noche. Al otro día me dan salida, aunque yo seguía sintiéndome muy mal, no sabía cómo explicárselo a los médicos, pero esas cirugías son ambulatorias, entonces me dejaron ir para la casa. Estando en mi casa yo sigo muy mal, yo no sentía realmente alivio, no sentía que estuviera mejorando, y esa noche me pasa algo muy fuerte ya estando en mi casa. Es una noche muy definitiva en mi vida. Hay muchos días que a uno como que lo marcan en la vida, y hay días que uno siempre se acuerda porque son días definitivos que le cambian a uno la vida, y a mí esa noche me cambió la vida porque fueron dos lecciones del Señor. Primero, donde comprobé la infidelidad de mi esposo. Esa noche mi esposo me dijo, vete a dormir, yo me voy a dormir a otro cuarto para que tú puedas dormir aquí tranquila. Y pues obviamente yo sinceramente hasta ese momento era muy ingenua, no le veía malo a nada, de pronto todavía estaba muy negada, me resistía a creer que esa fuera una realidad, y yo no le veía malicia a ese tipo de comportamientos. Entonces yo acepté, me quedé sola en la habitación, y él se fue a dormir a otra habitación. Pero como yo no podía dormir y estaba tan mal, entonces yo empecé a hacer el rosario, hacía el rosario, hacía el rosario. Yo creo que ya era como medianoche cuando yo empiezo a sentir una voz que me dice, levántate, levántate. Y yo, bueno, no, esto no es mi cabeza. Pero en la segunda vez otra vez, levántate, no, sí, levántate. Hasta que a la tercera vez dije, no, a mí sí
o sea, ya hice caso y me levanté. Cuando me levanto, alcanzo a escuchar la voz de mi esposo en la otra habitación hablando con alguien y yo, tan raro, porque a esta hora con quién habla, extraño, muy extraño. Entonces yo salí y alcanzo a escuchar toda la conversación de mi esposo y obviamente comprobé que sí había una infidelidad porque la conversación era muy diciente, o sea, era ya no tenía que enfrentar o ver algo más para darme cuenta que realmente sí mis dudas, mis sospechas eran ciertas. Además, porque yo venía pidiéndole al Señor en una oración todos los días que me mostrara, yo venía diciéndole al Señor, Señor, muéstrame la verdad, así la verdad duela, así la verdad mortifique, así la verdad frustre, pero la verdad nos hace libres. Y le pedía esto todos los días. Y el Señor me mostró la verdad. Ahí pude ver la verdad, pero en ese momento para mí fue muy duro. Yo me olvidé que estaba enferma, convaleciente, recién operada. Yo me paré derecha, me fui a esa habitación a hacerle reclamo a mi esposo, a pedirle explicación, que qué pasaba, o sea, pero yo ahí sentí como si todo se acabara, como si el mundo se me viniera encima. Fue una sensación horrible. Y ahí fue también cuando entendí primero lo que el Señor me mostró, esa realidad, esa verdad, y pude confrontar esa verdad. Y segundo, que realmente yo no tenía a Dios como mi Dios, como el centro de mi vida. El centro de mi vida era mi esposo, mi Dios era mi esposo, porque si yo sentí que el mundo se acababa, que no valía nada la pena, que ya todo estaba acabado, era porque yo había idealizado a mi esposo. Y eso fue, yo había puesto todas mis seguridades, mi confianza, todo, absolutamente todo en mi esposo, siendo que mi esposo era un hombre de carne y hueso como yo, que también se equivoca, que también es humano. Uno no puede por eso poner la confianza en los hombres, solo en Dios. Por eso la palabra es tan fuerte cuando dice maldito del hombre que confía en el hombre. O sea, esa palabra me parece muy fuerte, pero yo a veces pienso, yo digo, ¿a qué hace referencia esa maldición tan fuerte? Cuando yo vivo esta situación, siento que es precisamente al dolor que eso nos genera, a lo que nos puede llevar cuando uno deposita todo en un hombre que es de carne y hueso y que en cualquier momento se puede equivocar. En el único que debemos depositar toda nuestra confianza es en Dios, que es perfecto, que Él no nos defrauda. Sí, Él es el único que no se equivoca porque es Dios, porque Él sí tiene la capacidad y el poder, pero un hombre no. Por eso no podemos poner todas nuestras seguridades y confianzas en los hombres, porque cualquiera de nosotros podemos caer. Entonces, porque resulta que yo como que sentía interiormente que yo ya tenía a Dios en mi corazón como el centro de mi vida, porque como ya yo estaba todos los días en el Santísimo, en la Santa Misa, en el Santo Rosario, todas mis prácticas devocionales, entonces no, eso es que yo ya tengo a Dios. Y no, a pesar de que yo pueda tener todas esas prácticas devocionales y todo, puede ser que yo todavía no tenga a Dios como centro en mi corazón, porque estoy idealizando, porque estoy idolatrando personas, cosas, situaciones, y uno tiene que revisarse. Y una de las cosas que ya después entendí que yo tenía que hacer después de que salgo de todo esto fue confesarme y confesar que yo idolatraba a mi esposo. Eso tuve que confesarlo. Entonces, eso fue muy duro. Mi esposo se asustó, pero él negó todo, a pesar de que yo lo vi ahí y yo le reclamé que con quién hablaba y todo, y con el teléfono ahí en la oreja y todo. Él lo negó, pero ya después de que me vio tan mal y que ya como que no podía, que le tocaba reconocer que si algo estaba pasando, pues me dijo una verdad a medias. Me dijo que sí, que él estaba teniendo debilidad con las mujeres, pero que no había nada, que él no tenía nada con nadie, que no sé qué, que intentando pues calmarme, pero pues obviamente no me dijo la realidad. Y eso nos pasa a la mayoría de los seres humanos, que cuando estamos en un pecado, cometemos una falta, una falla, a veces nos cuesta enfrentar así. O sea, ser fronteros y aceptar con sensatez, con la verdad, la verdad no.
a veces damos rodeos y damos Ujú. vueltas. Y tenemos esa tendencia por el pecado original, porque si recuerdan cuando Papito Dios le preguntó a Adán qué había pasado, pues Adán fue y le dijo, no, es que la mujer me dio, y la mujer le fue y le preguntó a Adán, no, es que la serpiente me dio. O sea, como que tratamos de justificarnos y de darle rodeos a la cosa, pero no somos fronteros. Sí, yo cometí el error, yo fallé, sí, o sea, nos cuesta y decimos a veces verdades a medias. Y mi esposo en ese momento me dijo una verdad a medias, pero que de todas maneras a mí me dolió, me hizo tanto daño en ese momento. Yo esa noche tampoco pude dormir, una nueva noche más sin dormir, pero esta vez más allá del dolor físico fue ese dolor emocional, ese dolor en el alma, en el corazón. Ya seguía el otro día más con todo esto que había ya confrontado mal todo el día. Llega la noche mal, ya estaba tan sensible a cualquier toque. Yo sentía que para donde me movía, si me volteaba, no, ninguna posición tenía tranquilidad, y en el estómago sentía como si tuviera algo por dentro que se movía hacia donde yo me moviera. Y a veces a momentos en que me faltaba la respiración, ya estaba mal, ya como en la madrugada definitivamente ya tuvieron que llamar una ambulancia, mi esposo tuvo que llamar una ambulancia porque mi condición cada vez se agravaba más, eh, con mucho dolor y todo, porque es que no me podían ni tocar. Y me llevan a la ambulancia, y antes de subir a la ambulancia yo sabía que había alguien esperándome ahí. Y cuando me subieron ya sabía dónde estaba sentadito, ya sabía quién era, pues era Santo Domingo Sabio. Y Santo Domingo, pues, bueno, yo a Santo Domingo lo conozco desde niña, pero digamos que empecé a tener una afinidad mucho más fuerte con él en ese segundo embarazo. Yo me había encomendado a él incluso con mi primer embarazo, pero más con el segundo, y yo creo que por la cercanía en que yo había estado pidiéndole tanto y hablando tanto con él, fue él el que vino en ese momento a acompañarme. Cuando yo sentí esa presencia y cuando supe quién era, pues eso me llenó como de fortaleza en medio de todo lo que yo estaba viviendo, y entendí que nuestros amigos, que nuestros santos patronos, los santos del cielo, nos acompañan siempre, o sea, pero especialmente en las tribulaciones, en los sufrimientos, ellos están ahí para acompañarnos y asistirnos. Entonces es maravilloso saber que tenemos. Para mí ellos son mis mejores amigos. O sea, yo nunca fui de muchos amigos, ni de niña, ni en la universidad, ni nada de eso, pero hoy día digo que, tengo los mejores amigos, que son los santos. O sea, amo mucho a los santos. Cada vez que conozco uno, yo no sé, me enamoro de esas vidas, y, es como un deseo y un anhelo de, yo quiero ser así, me falta mucho, pero yo quiero ser así. Entonces fue un alivio sentir esa compañía, pero en el trayecto hacia el hospital me pasaron muchas cosas. Una, empecé a ver unos destellos de luz donde veía el Sagrado Corazón de Jesús, y era como la presencia del Señor, como aquí estoy, como transmitiéndome esa fuerza, pero a la vez venía el maligno a tentarme, a hacerme renegar, maldecir, pero por misericordia de Dios no lo hice. Pero él venía a tentarme, venía a decirme, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué tú estás así? Mira cómo estás de enferma, te estás muriendo, porque realmente yo me iba muriendo, te estás muriendo. ¿Y dónde está tu Dios? Mira, tu Dios te dejó sola, y mira el problema que tienes, mira lo que está haciendo tu esposo. Mira, empezó a traerme todos los problemas y las situaciones que yo estaba viviendo, y a cuestionarme y a decirme que Dios me había dejado sola, que si Dios me amara, que si Dios me quisiera, que no me tendría como me tenía. O sea, una cantidad de cosas. Pero inmediatamente yo veía a esa imagen del Sagrado Corazón, y yo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Señor, tú estás conmigo. O sea, eso empezó a hacer esa batalla donde el enemigo me tentaba para que yo renegara, maldijera, porque ahí viene a tentarle en esos momentos a uno la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales que Pablo dice jamás deben faltar, sobre todo el amor, porque el amor sostiene las otras, y porque el amor perdura por toda la eternidad. La fe y la esperanza ya no la necesitamos en el cielo, pero el amor sí, para siempre el amor. O sea, entonces
Entonces Él quiere venir a tentarlo a uno en esos momentos y pues ahí el Señor me daba la fuerza para yo no dejarme llevar por esas tentaciones hasta que llega un momento en que en medio de todo ese dolor y toda esa lucha, yo empiezo a sentir una necesidad, un deseo muy grande de meditar en la pasión del Señor y empiezo a pensar en su pasión, en su pasión, en su dolor, hasta que yo no sé cómo, porque no tengo palabras para explicarlo, y que también tampoco puedo contarlo con detalles porque eso nunca lo he podido hacer, o sea, para mí es muy difícil hablar de eso, pero el Señor me llevó como a vivir esa pasión con Él, como a presenciar cómo fue esa pasión que además fue como si fuera exclusivamente por mí, como si yo fuera el único ser humano existente en toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el final de los tiempos, como si fuera únicamente por mí que él hubiese hecho ese gran sacrificio. O sea, yo vi su lucha y su pelea en el momento en su oración en el huerto de los olivos, como el enemigo también lo perturbaba y lo tentaba diciéndole no vale la pena que se entregue por ella lo va a traicionar, ella se va a alejar, o sea, todas esas cosas o sea, eso fue muy duro ver que cuando era latigado se aguantaba cada latigazo diciendo por amor a Sandra, cómo se levantaba con su cruz a cuestas por amor a mí, cómo se entregaba en esa cruz, pidiéndole al Padre perdón por mí. O sea, es que fueron tantas cosas, pero o sea, yo no puedo contar esos detalles porque me quebranto demasiado y me pongo a llorar y no puedo hablar. Pero el todo fue que cuando yo viví eso en ese momento, yo entendí que si el Señor había sufrido tanto por mí y había aguantado tanto por mí, porque yo no me podía aguantar algo por Él. Y ya empecé a ver ese dolor y todo eso que yo estaba sufriendo, no tan grande como algo más pequeño que, que lo que pues era, pero yo empecé a verlo como más pequeño y que ningún dolor ni padecimiento acá en la tierra se podrá comparar con lo que el Señor sufrió y padeció en su pasión, ninguno. Entonces, entonces empiezo, ahí en ese momento se me convierte eso en una oportunidad de ofrecer todo lo que estaba viviendo, uniéndolo a la pasión del Señor por mis pecados, por los pecados de mi esposo, de mi familia, y empiezo a orar y a ofrecer y a ofrecer y a aguantarme ese dolor y a ofrecerlo sin renegar, sin maldecir, sin gritar, porque esos dolores son dolores hasta para gritar, pero yo no gritaba ni nada en el estado en el que iba. Yo iba muy mal, llego al hospital, los médicos no sabían qué tenía, dicen que llegó asintomática, solo los escuchaba decir, no sabemos qué tiene, pero lo que tiene es muy grave, no sabemos, no me podían dar nada para el dolor porque decían que se ocultaban más los síntomas, entonces tienen que dejarme ahí en observación, llegaba un médico, otro médico, todos los de turno, pasaba el tiempo y todos a examinarme a ver si alguno sabía qué era lo que tenían que hacer y era un martirio porque cada vez que me tocaban, que me hundían sus manos en mi abdomen, eso era un dolor, pero yo pensaba en ese momento cuando al Señor le desgarraban su carne con los latigazos y ahí cogía fuerzas para no gritar, no llorar, o sí se me escurrían las lágrimas, o sea, así solitas se me salían del dolor, pero yo no renegaba, no decía nada, lo soportaba y lo ofrecía, pero llegó un momento en que yo ya sentía que ya no podía aguantar más. O sea, ahí hubo un momento en que salieron los médicos, sale mi esposo y yo me quedo ahí en la camilla y yo digo, Señor, yo ya no aguanto más dolor. Yo creo que me voy a morir. Y yo tan pronto digo esas palabras, a mí me pasa algo que no sé, muchas de las cosas que ya empiezo a explicar a partir de ahora, no las sé explicar con palabras humanas, es muy difícil, pero yo tan pronto digo esas palabras, yo ya no estoy en el hospital, yo ya no tengo dolores, yo ya no tengo preocupaciones, yo me veo parada en una senda blanca y al final de esa senda una luz muy resplandeciente y yo lo que empiezo a sentir es una
paz, yo estaba ahí, yo siento una paz, esa paz que dice Pablo que supera todo entendimiento, una paz. Y yo ahí, eh, con mi único deseo, llegar a esa luz. Yo sentía que allá era donde era mi destino, donde tenía que irme, donde tenía que llegar. Me sentía sumamente atraída como un imán hacia esa luz, era mi único objetivo. Yo ahí ya no tenía, como les digo, ni dolores, ni nada, absolutamente nada. No sabía que estaba, ni siquiera sabía que era la tierra porque se me había olvidado que tenía hijas, que tenía esposo, familia, que era psicóloga, nada, no sabía nada de esta tierra. Yo solo sabía de ese estado en el que me sentía ahí con tanta paz y felicidad. Empecé a sentir un gozo, una felicidad, y yo solo ese deseo de irme a la luz, y cada vez que avanzaba más hacia allá en esa senda, era más ese gozo, más esa paz, esa felicidad. Llega un momento en que avanzo y empiezo a sentir, es un amor, a sentirme completamente amada, o sea, como, acogidas, no, o sea, no hay palabras. Hasta que llega un momento en que yo logro acercarme un poco más y ya puedo identificar quién era esa luz. Y esa luz era nuestro Señor Jesucristo, todo revestido de blanco, con su rostro resplandeciente, con esa mirada dulce, llena de amor, o sea, y todo él emanaba, era eso, amor. Ahí entendí de dónde venía esa fuente, donde me sentía tan sobrecogida, llena de amor. Y, yo lo reconocí, yo a él sí lo reconocí, yo sabía quién era él, se me olvidó todo, pero yo a él sabía quién era él y solo me importaba él, y yo solo quería irme con él. Y siento ese gozo, esa felicidad, ese de volver a verlo, porque ni siquiera fue la experiencia como la sensación de lo estoy conociendo por primera vez. No, yo sentía que otra vez volví a estar con él, que otra vez volví a sus brazos. O sea, es una sensación tan difícil de explicar, pero yo entiendo que somos de Él, que de Él venimos y tenemos ese llamado a volver a Él. Entonces yo digo que nosotros tenemos, que el alma tiene nostalgia de Dios, de volver a Él, a su amor, a su presencia, a la eternidad, a ese cielo creado para nosotros, que San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, porque las cosas que el Señor nos tiene preparadas, no hay palabras humanas para describir lo que el Señor nos tiene en el cielo, lo que el Señor nos tiene en la eternidad. No hay palabras. Ese gozo, esa felicidad, esa paz. Yo allá me sentía como otra vez como una niña chiquita. En ese momento pude volver a experimentar la sensación de la pureza, de la inocencia. Es muy triste que acá en la tierra uno vaya avanzando con la edad y vaya perdiendo eso que es tan hermoso. Por eso el Señor nos dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, y Él quiere que nuestro corazón volvamos a tener esa pureza, esa inocencia. Trabajemos por ese corazón puro e inocente para Él, para poder entrar así al reino de los cielos. Y por eso, cuando no tenemos esa pureza, cuando hemos perdido todo eso, es necesario ir a la purificación, a purificarnos, al purgatorio. No podemos entrar manchados a la presencia del Señor. Y yo lo veo y lo reconozco, y entendí que toda alma que llegue a la presencia del Señor, así nunca haya escuchado hablar de Él acá en la tierra, sabe quién es, lo reconoce y siente ese mismo gozo que yo sentí de otra vez estar aquí, otra vez en tu presencia, otra vez aquí es mi casa, aquí está mi papá, que es lo que yo a veces intento explicar de alguna manera, porque no hay palabras. O sea, acá en la tierra no se va a poder sentir nada, solo algunos destellos que a veces por misericordia el Señor nos permite sentir, algunos destellos de gozo, algunos destellos de felicidad. A veces es difícil, de esa paz, de la eternidad,
pero nada acá en la tierra se puede comparar con eso. Para intentar ejemplificar un poco lo que yo sentí o cómo yo me sentía, yo hablo de cómo cuando yo me ausentaba, cuando las personas que han tenido bebés pequeñitos lo saben y me lo entienden, que cuando uno se ausenta por un ratico o por más tiempo, sobre todo cuando el tiempo ha sido más extenso, cuando uno vuelve y el bebé está ahí en su cunita, lo ve a uno, no, ese bebé desborda de alegría, los ojitos le brillan, le estira a uno las manitos para que uno lo alce y se salta, brinca de la felicidad. Así me sentía yo, como esa niña chiquita delante del Señor, con ese deseo de irme con Él, porque lo único que me importaba era Él. Y yo sabía que si me iba hacia él, pues lo quería era ir a abrazarme con él, pero yo sabía que ese abrazo no iba a ser como el abrazo de la tierra, donde uno siente la carne y el hueso del otro y puede sentir una sensación de paz, de bonito, de amor, pero el abrazo con el Señor era un abrazo muy especial porque aunque yo lo veía como si él tuviera carne y hueso, como si fuera una persona de carne y hueso, bellísimo, bellísimo, pero de todo él, de absolutamente todas sus partes emanaba luz, salía esa luz y esa luz era ese amor, ese amor. Entonces yo sabía que yo no iba a ir a abrazarme y a sentirle la carne y el hueso, yo sabía que en el momento en que lo abrazara, yo me iba a fundir dentro de él, me iba a volver una con él y allí iba a conocer al Padre Celestial y todos esos misterios que a veces acá en la tierra nos afanamos tanto por comprender, por conocer y no necesitamos eso. Dios ya nos reveló lo que necesitamos para nuestra salvación, está en la palabra, en el magisterio de la iglesia, no querramos entenderlo todo acá. Dios tiene todo a su tiempo y en su momento. Y yo quería hacer eso porque a mí ya no me importaba nada, pues no sabía de nada de esta tierra, pues lo único que me importaba era el Señor, yo me quería ir con Él. Y cuando yo intento salir a correr para ir a abrazarme a Él, Él me dice, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Y yo no entendía a qué se refería porque ya se me había olvidado todo lo de la tierra hasta que él me dice, vas a ver el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos. Y en ese momento hace que aparezcan al lado y lado de esa senda dos pantallas gigantes. Y me muestra primero la pantalla de la izquierda, donde me deja ver a toda mi familia. Y pues apenas yo empiezo a ver esas imágenes, yo entro en conciencia de que qué era lo que, o sea, de mi familia, de mi vida, o sea, ya empiezo a recordar toda esta tierra, empiezo a ver a toda mi familia, familia de sangre, familia política, familia espiritual, o sea, sí se responde también en la eternidad por la familia de comunidad, yo ya estaba en esta comunidad, ya había mis hermanos de comunidad, la familia política, o sea, porque es que a veces uno piensa que uno no tiene que responder por la familia del esposo, de la esposa, sí, también, porque es que todos seremos juzgados en el amor. ¿Qué tanto amor yo di? ¿Qué tanto amor yo di? Esa va a ser como la pregunta principal. Y en todo ese amor, esa caridad tan importante, esos actos de caridad, todo eso va a ser juzgado y todo eso va a ser tenido en cuenta. Y yo vi que con la familia política de una manera particular, porque a veces hay gente que tiene muy malas relaciones con sus familias, con su familia política y no la considera una familia que Dios le dio. Y sí, el Señor nos da esas familias también porque somos instrumento de conversión, de santificación y de salvación. Entonces, ¿qué hemos hecho? También vamos a tener que responder por todos ellos. Por los difuntos, porque ahí aparecían familiares difuntos, cómo fue mi trato con ellos, cómo fue o cómo ha sido mis actos de caridad para con esas almas que partieron a la eternidad.
¿Cómo ha sido? ¿Será que yo sí he ofrecido las oraciones que necesitan? ¿Será que yo sí he ofrecido las Eucaristías? ¿He hecho todas las prácticas piadosas y devocionales para ayudar a estas almas que ya partieron primero? Todo eso era también cuestionado. Entonces yo veo en primer plano a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, como los familiares más cercanos en primer plano en esa pantalla, y me causa muchísimo impacto, era sobre todo a mi papá, era el que más mal veía, y entonces me entristece mucho verlo así, y yo como que, Señor, ¿por qué mi papá está así? Entonces él me dice, es que si tú te mueres en este momento, él no lo va a poder soportar. Y y yo empiezo a entristecerme muchísimo porque yo digo, si mi papá le pasa algo, mi mamá también, mis hermanos, esto va a ser una cadena de dolor, todo por mí. Yo no quería que sufrieran por mí ni que estuvieran mal por mí, porque además yo los vi a todos en luto. O sea, el Señor me dijo, ¿qué pasaría si tú te mueres? Y los vi a ellos todos de luto, con el dolor por mi muerte, yo ver a mi, sobre todo mi papá muy afectado, y es que pues yo siempre he tenido una relación, un vínculo muy especial con él, siempre, siempre desde que venía en el vientre de mi mamá. Entonces, de hecho, el Señor se ha encargado de cosas que Él me mostró, me dijo en la eternidad, de confirmármelas a lo largo de estos años. Y de las primeras cosas que me confirmó fue lo de mi papá, porque cuando yo estaba así de mal en el hospital, a mí se me hacía muy extraño que él nunca iba. Y pues es que mis papás no viven en mi ciudad, ellos viven fuera de la ciudad. Entonces siempre me justificaban y me decían, no, lo que pasa es que él no ha podido viajar, lo que pasa es que siempre como justificaciones, pero yo no sabía en realidad qué estaba pasando con mi papá. Resulta que mi papá fue la primera persona que se enteró de lo que a mí me estaba pasando con mi esposo. Él, al día siguiente de esa noche donde yo compruebo la infidelidad de mi esposo, mi papá llega a mi casa y pues yo le cuento, y él pues le dio mucho dolor, porque yo sé que a mi papá le dolió mucho que a su hija le estuviera pasando esa situación. Yo sé que él en ese momento intentó darme fortaleza y fuerza, pero yo sentí que para él eso fue un dolor muy grande, que como saber que me estaba pasando eso en mi matrimonio. Y después, cuando ya estábamos cuando ya pasó todo este tránsito que les estoy contando de este momento en el hospital, los médicos no daban esperanza. Los médicos le decían a mi esposo, bueno, que tenían que estar preparados porque lo mío era demasiado grave y que no podían darme esperanzas de sobrevivir, y que estaba muy mal. Y entonces pues a mi papá le dieron esa información, y él pues obviamente se puso muy mal, mi familia, pero de manera particular mi papá, por esas dos razones se puso muy mal, y él entró en una depresión. En esos momentos entró en una depresión, y yo no sabía hasta después de que salí de todas estas hospitalizaciones, de que estaba recuperándome en mi casa, terminé conociendo la realidad de lo que pasaba, porque mi papá no me visitaba y era porque estaba deprimido. Y de hecho, hoy día mi mamá, mis tías me dicen que si yo en ese momento ya me hubiera muerto y el Señor no se me hubiera llevado de una vez, que mi papá se hubiera ido detrás. Esa es como lo que me dicen, el comentario que hacen, que mi papá no hubiera aguantado y se hubiera ido detrás. Entonces fue una de las cosas que el Señor me confirmó, porque Él me dijo que mi papá no lo iba a soportar. Entonces, ya después el Señor me muestra, bueno, al respecto de las familias y todo, pues el Señor me hace muchas más como observaciones, pero ya pasamos después a la pantalla de la derecha, donde lo primero que yo veo en esa pantalla están mis dos hijitas. La grande tenía 1 añito y la otra iba a cumplir 6 meses, bueno, 1 añito y medio, y la otra iba a cumplir bueno, ya estaba próxima a cumplir sus 6 mesecitos, y yo veo esas dos niñas y uy, yo siento como que se me estremece todo mi ser, yo no lo puedo explicar. O sea, yo allá
no me llevé esta carne y estos huesos, pero yo sentía como si se me estremeciera todo mi ser, y yo apenas las veo, mi expresión fue: Dios mío, mis hijas, esta es mi verdadera misión en la tierra. Y entonces empiezo a sentir esa responsabilidad tan grande por esas dos niñas, y yo empiezo a ver como si crecieran, como si se hicieran grandes, que ya ahora sí las tengo grandes, ya mis hijos todos son adolescentes. Y yo sentía esa responsabilidad tan grande que yo tenía con ellas. Yo hasta ahora estaba empezando mi misión con ellas, pero ahí fue esa expresión: esta es mi verdadera misión en la tierra. Y el Señor ahí, de una manera tan dulce, tan amorosa, yo por eso digo: uy, Señor, ¿cómo no cautivaste tantos corazones cuando estuviste acá en la tierra? O sea, es que la manera en que Él hablaba, uy, lo cautiva. O sea, él me habla, me empieza a hablar y me empieza a contar la parábola de los talentos. Y al final me dice: estos son parte de los talentos que yo confío en la tierra, ¿cómo los has administrado? Yo hasta ahora estaba empezando mi misión, pero sí sentí la responsabilidad tan grande ante el Señor de todo lo que yo pusiera en el corazón de esos niños, porque pues todavía no sabía que iba a haber otro regalo en mi vida, que es mi hijo, que después contaré de eso, pero por esas dos chiquitas yo apenas las veía, yo sentía esa responsabilidad que yo tenía que responderle al Señor por esos hijos, ¿sí? Y entonces el Señor me empieza a hablar de su dolor y de su preocupación, y empiezo a verlo tan preocupado. Y yo, eso fue en el 2008, y yo lo entendía porque ya en el 2008 estaban pasando muchas cosas con los niños, con los adolescentes, pero no como ahora, no como en este momento, porque en ese tiempo todavía no estábamos invadidos de todo lo que hay, las redes, la música que hay ahora, o sea, una cantidad de cosas que hay ahora, pero el Señor me hablaba con tanto afán y con tanta preocupación que yo hoy día entiendo que Él me lo estaba referenciando de este tiempo, porque Él estaba tan angustiado y tan afanado por sus niños. Me decía: mis niños, mis jóvenes. Él está muy herido por todo lo que está pasando hoy día, porque los niños y los jóvenes se están perdiendo mucho más rápido y más fácil. Él me hablaba que todo esto obedece a un plan del maligno, ¿sí? Para destruir la familia. Y empezó sacando el corazón de la casa, y el corazón de la casa es la mamá. La cabeza es el papá. Y él quiso sacar el corazón de la casa porque sabía que sin la mamá, sin la presencia de mamá en casa, era más fácil vulnerar, pervertir y dañar a los niños. Y así ha sido, o sea, en el afán de todo lo económico, de todo lo material, de las necesidades, porque es que ya realmente incluso es una necesidad, porque el sueldo del papá no alcanza para cubrir todas las obligaciones de casa. Entonces mamá le tocó salir a trabajar, pero digamos, esto es en una situación obligada, pero hoy día ya no, a veces no es necesariamente una situación obligada, sino deseada, porque ya todo esto que nos han metido, estas ideologías que nos han venido metiendo en la cabeza, es para que la mujer sienta que tiene que obligatoriamente salir, y yo también tengo derecho a mi realización personal y profesional. Con esto no demerito, no quiero decir que la mujer no pueda desempeñarse en un rol o en un papel profesional, lo puede hacer, pero cuando ya tiene un llamado, un ministerio, volvemos a lo que decíamos hace un rato, en su casa, su esposo y sus hijos, ahí está por lo primero que va a responder ante el Señor. Allá no va a llevarle al Señor un montón de cartones y títulos universitarios y profesionales y maestrías y doctorados y felicitaciones y premios y de la empresa y esas cosas. No, allá no, eso no vale. Allá eso no vale. Allá lo que vale es qué tipo de mamá fuiste, qué tipo de esposa fuiste, qué tipo de papá fuiste, qué tipo de esposo fuiste. Y eso es que uno mismo se lo cuestiona, ni siquiera es el Señor, es uno mismo el que se lo cuestiona. Y entonces
el Señor tiene mucho dolor porque Él me decía que el enemigo al sacar el corazón de casa empezó a desbaratar toda esa dinámica familiar. Ya los roles no son como los que Él instituyó en la familia. Si nosotros queremos saber cómo debe ser una familia, miremos la Sagrada Familia. Ahí está, como el Señor quiere, como Él diseñó de manera perfecta la familia, la Sagrada Familia. Ahí están los roles como deben ser, cómo debe ser una mamá, cómo debe ser un papá, cómo deben ser los hijos. Ahí está, ahí mirando el ejemplo perfecto de la Sagrada Familia. Ahí debemos entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros en ese ministerio y en esa misión en la tierra. Eso sí es la misión, lo que vinimos a hacer acá a esta tierra. Entonces, los hijitos al quedar abandonados, pues son llevados o a los jardines o con la empleada, pero jamás eso va a reemplazar la laboriosidad y el papel importantísimo de mamá. Mis pacientes, la mayoría llegan, son con puros vacíos emocionales, vacíos de falta de mamá, falta de papá, falta de la presencia de los roles como deben ser de cada uno, del papel que cada uno debe ejercer, de la guía, del apoyo, de la ayuda, de la compañía, de no solamente la calidad de tiempo, como lo dicen algunos, no, también es la cantidad de tiempo. Porque algunos se justifican en que hay que buena calidad de tiempo y mandan a los hijos a cuánto curso hay, pero hoy día ni siquiera eso, porque ya la virtualidad nos facilita todo. Entonces metámoslo a todo virtual y pongámosle desde tan temprana edad. Dios mío, hoy día bebés con tabletas, con celulares, no saben el daño tan gigante que le están haciendo a estos pequeñitos, cómo están alterando su comportamiento desde ya, cómo los van a hacer niños totalmente frustrados porque están acostumbrados a los estímulos, a la estimulación, a la sobreestimulación y a obtener una recompensa en corto tiempo. Ya no van a tener la capacidad de tener concentración, de tener dedicación. O sea, estamos haciendo un daño muy grande, muy grande. Y todo eso va a ser tenido en cuenta allá en la eternidad, porque muchos papás hoy día, porque no tengo tiempo, porque es que no puedo, porque es que entonces porque también estamos ahí atados a todos estos medios. Entonces, mientras que mi hijo, para que mi hijo me deje ver lo que quiero ver, mis videos, mis redes y no sé qué, entonces démosle allá que se tranquilice con la tableta, que se tranquilice con el celular, y no sabemos el daño tan gigante que le estamos haciendo a esos pequeñitos. Y el Señor, cuando me mostraba todo ese dolor en los adolescentes, ese dolor en los jóvenes, hoy yo lo veo constantemente, porque ya las generaciones de hoy son las que vienen de esas familias fracturadas, de esas familias donde ya no hay papá o donde ya no hay mamá, donde incluso a veces faltan los dos, e incluso a veces con la presencia física de los dos se marca una total ausencia. Están presentes de cuerpo, pero de espíritu y de alma no están, porque no están pendientes de sus hijos y no están cubriendo las necesidades que ellos requieren. Entonces, hay un dolor muy grande y hay un llamado muy grande del Señor a reparar por todo esto y a orar mucho por todo esto. Y una cosa muy impactante que yo vi es que todos los que seamos padres allá respondemos por nuestros hijos, no solamente los hijos biológicos, sino, por ejemplo, los que han recibido hijos adoptivos. ¿Sí? O sea, el Señor les va a llamar a cuenta como si fuera un hijo biológico. Y de hecho, incluso la persona que se casó con alguien que ya tenía hijos, los tiene que adoptar como si fueran sus hijos y va a responder por esos niños como sus hijos. Veía como muchos hombres y mujeres se van a sorprender en la eternidad cuando respondiendo como padres se dan cuenta que tienen hijos que ni sabían que tenían,
y son los hijos abortados, los hijos que se han abortado por los métodos anticonceptivos que en realidad no es que no prevengan no es que sí se concibe el bebé, pero lo que pasa es que no se implanta en el útero, no permite que el método no permite que se implante el bebé en el útero, pero sí se conciben bebés y estos bebés son después microabortados y esos bebés allá van a estar cuando lleguen esos papás, allá van a estar esos bebés y se van a sorprender de una manera muy impactante cuando vean que tenían más hijos por los que responder delante del Señor. Por eso, nada de estos métodos artificiales, de los métodos de la fecundación in vitro, todo este tipo de cosas no viene de Dios, no es del Señor, y el Señor no la quiere precisamente porque esto va a traer consecuencias frente a la responsabilidad que el alma tiene en la eternidad, con todo, jugar a ser Dios, con jugar a ser Dios, definitivamente. Eso es jugar a ser Dios. Entonces, fueron muchas más cosas que el Señor me decía respecto a los hijos, a sus niños, pero ya después me muestra en esa pantalla a mi esposo. Yo ya lo veo y lo veo muy mal, lo veo decaído, lo veo físicamente mal. Yo sabía, emocionada en todos los aspectos, lo veo mal y me entristece mucho verlo así. Y yo pues obviamente lo reconozco y le digo al Señor, Señor, ¿por qué mi esposo está así? Y él me dice, porque si tú te mueres en este momento, para él va a ser muy fuerte, va a tener un sentimiento de culpa muy grande y no va a poder resistir y se puede apartar de la fe. Y yo no, o sea, a mí eso otra vez vuelvo y siento como que todo mi ser se estremece y ahí entiendo esa frase que yo había escuchado muchas veces decir en prédicas y todo, de que es que los esposos son instrumento de conversión, de santificación y de salvación uno del otro, que yo decía, ay, eso suena tan lindo, sí, pero en la práctica vaya a ver si es que uno lo cumple y vaya a ver si es que uno hace lo que tiene que hacer, porque sí somos ese instrumento que Dios puso en el camino del otro y no es coincidencia y no es que, ay, me tocó, no. Obviamente Dios a uno no lo obliga con quién se tiene que casar, uno es el que escoge. Uno es el que escoge, uno debería pedirle al Señor que lo prepare para eso, debería uno prepararse, orar por eso, pedirle en oración al Señor el esposo, la esposa, eso deberíamos hacerlo, pero en mi caso yo nunca lo hice y de hecho ya cuando conseguí ese novio jamás le dije al Señor, Señor, esta es la persona que tú tienes para mi vida, este es el hombre con que tú quieres que yo me case, jamás lo hice porque además era la etapa donde yo ya me había alejado del Señor, ya había entrado en pecado, entonces ¿en qué momento yo me iba al Santísimo a poner en oración esa relación? Yo hoy día acá le hablo a los novios que todavía no se han casado, váyase al Santísimo, ofrézcale ojalá un ayuno de 40 días al Señor, diciéndole allá en oración todos los días en el Santísimo, muéstrame Señor con este ayuno y con esta oración, si esta es la persona que tú tienes para mí, este es el esposo que tú escogiste para mí, esta es la esposa que tú escogiste para mí, el Señor les muestra. El Señor les muestra porque les muestra. Durante esos 40 días pueden pasar muchas cosas donde les muestra si es o no es. Pero yo nunca oré por eso, pero ya estaba casada, pero el Señor también lo permitió. Sí, el Señor permitió y no fue porque sí, sino por un propósito. ¿Sí? Si me casé con este hombre, es por algo que Dios ha permitido y quiere. Y en ese caso, es ser ese instrumento de conversión, de santificación y de salvación, y es real que tenemos que serlo. Yo había, como les digo, había dejado, me había confiado, mi esposo ya está muy lleno de Dios, ya es muy bueno, muy santo, ya predica, ya da consejería, no, eso él ya no necesita. Y mentiras, sí necesitaba que yo redoblara la guardia, que yo orara antes con más ímpetu por él, que ayunara por él. Yo no lo hacía porque me confié y uno no se debe confiar, uno tiene que batallar y en esa batalla tiene que armarse más de las armas que nos ha dado el Señor, los sacramentos,
las oraciones, los sacramentales, hay que usar las armas que Dios nos ha dado de la manera correcta. Y entonces yo me entristezco mucho de ver hacia mi esposo y yo decía, no, yo no quiero que mi esposo se pierda, cómo se va a perder, cómo va a perder la fe, si es que yo fui testigo de cómo él empezó a entrar en el camino, mamita María lo llevó, yo no quería que se perdiera, entonces yo empecé a sentir ahí esa necesidad de yo tengo que orar, tengo que orar, tengo que reparar y a sentir esa necesidad tan fuerte de hacer algo por él y en nombre de él, porque incluso aquí va para las mujeres y hombres que de pronto están en esta batalla y que se sienten solos porque su esposo o su esposa no ora con ustedes, no está en este camino con ustedes. Acuérdense que al ser uno solo, ¿sí? Por el sacramento, lo que ustedes hagan en nombre del otro tiene valor ante el Señor y hay que hacerlo. No duden en hacerlo. Este rosario lo ofrezco como si lo hiciera mi esposo. Me voy a la Santa Eucaristía, recibo a mi Señor, recibo esta Santa Comunión, la recibo como si la recibiera mi esposo. Y ofrezcan, que a veces uno dice, ¿por qué no veo? Porque es que a veces uno quiere todo ya. Y eso pasa y yo los entiendo porque a mí me ha pasado, yo quiero ya ver ya las bendiciones. No, todo es un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, aunque sea un misterio que nos cueste tanto entender. Pero Dios sabe cuándo sí, cuándo no. Dios sabe por qué esta gracia o esta oración, esta gracia o esta petición que yo le hago al Señor se da y por qué no se da. A veces es algo muy bueno, no estoy pidiendo cosas malas, pero de pronto no es el tiempo prudente para que se dé. O de pronto, a pesar de ser algo tan bueno, no es conveniente en este momento o no va a ser conveniente porque eso en algún momento eso que yo estoy pidiendo va a ser contraproducente para la salvación de mi alma, aunque sea un difícil de entender. Yo lo único que digo es que uno, por eso es tan importante pedirle la gracia al Señor de que uno se pueda abandonar en la divina voluntad, de tener ese reconocimiento que la voluntad de Dios es perfecta, es perfecta, no es como la mía, que la mía, yo puedo pensar que esto que estoy pidiendo es muy, muy bueno, ¿sí? Pero, y dentro de mi voluntad está que se den las cosas así, pero mi voluntad humana puede ser imperfecta, no tengo limitaciones, no alcanzo a reconocer lo que Dios reconoce desde la eternidad. Dios siendo Dios ve todo, absolutamente todo desde la eternidad y ve lo que esta bendición que yo estoy pidiendo, el impacto de esa bendición sobre mi vida, no solo en este presente, sino en el futuro y en mi eternidad. Él sí la puede ver, por eso Él sabe si me la concede o no, porque Él en su infinito amor lo único que quiere es mi salvación. Entonces, no porque no se me hayan dado las cosas es que no, Dios no existe o Dios no es capaz o Dios no pudo, no. Es porque sencillamente Dios siempre tiene algo mejor para uno y lo quiere preservar y proteger y lo quiere salvar. Entonces, pero yo sabía que a mí sí me había faltado y ahí entendí que me había faltado orar más, ofrecer más y que tenía que hacerlo. Pero en ese momento el Señor me empieza a dejar vivir algo maravilloso que no hay palabras humanas para describir esto tan bello que empiezo a vivir, y es que Él me muestra la grandeza del sacramento del matrimonio. O sea, no, es que no hay palabras porque es de lo más bello que el Señor me mostró, me enseñó, me dijo muchas cosas en la eternidad, pero esto fue algo excepcional, porque además vi cuánto ama Jesús el sacramento del matrimonio, porque Jesús hace parte muy importante de ese sacramento. O sea, eso a veces uno piensa que todas las cosas espirituales son como de la imaginación nomás, como que yo me imagino que me caso con Jesús y como que o eso es algo figurativo, algo representativo que se escucha bonito, pero no, eso es una realidad. De verdad nos casamos con Jesús y Él me lleva para que yo pueda entender ese misterio y por qué Él ama tanto ese sacramento. Él me lleva a vivir
acá en la tierra un momento en que se estaba celebrando un matrimonio. Y llego a un templo, yo no puedo explicar de qué manera ni cómo esos misterios no los puedo explicar, pero yo me veo en un templo donde se va a celebrar el sacramento del matrimonio y lo que veo ahí es a un novio a la mitad de la iglesia esperando la llegada de la novia y, o sea, lo primero que me fijo es como el entorno, la iglesia decorada, hermosa, o sea, todo en ese ambiente maravilloso, pero veo al novio ahí acompañado como de su familia, pero ya llega un momento en que veo algo muy especial y es que lo veo acompañado de Mamita María, veo que al lado de este novio está Mamita María. Y eso me llena de un gozo y de una emoción verla a ella ahí acompañando a ese novio y que están ahí como con esa expectativa y esa emoción de la llegada de la novia hasta cuando ya yo veo que viene la novia, se dispone ya en la entrada del templo a ingresar y cuando veo que no viene sola, que o sea, obviamente nuestros ojos humanos pues ven todo lo que pasa desde lo humano, pues que la novia viene con el papá o con quien la va a entregar al novio, pero yo cuando yo veo ahí esa San José, a papá San José, no, eso es, o sea, yo no, eso yo era feliz de ver, o sea, la sensación de ver eso nada más y ya después empiezo, claro, ya ella al disponerse a ingresar, empieza a sonar la famosa marcha nupcial que en muchos templos tienen pues como la tradición de poner esa marcha nupcial al iniciar este rito, pero llega un momento en que yo ya no escucho ninguna marcha nupcial, sino empiezo a escuchar una melodía, unos cantos, una cosa que yo no sé explicar porque eso no existe acá en la tierra, o sea, hay coros maravillosos acá pues que yo he escuchado, pero realmente esto no tiene comparación a lo que yo empiezo a escuchar y cuando yo me percato empiezo a ver por todo el templo y empiezo a ver eso inundado de santos ángeles, uy, no, eso de ángeles, no, eso era una cosa, no, eso no hay explicación humana, eso era maravilloso y esa alegría, ese gozo, sentir esas presencias y escuchar eso, o sea, yo no podía creer. Ya ingresa la novia a ese encuentro con el novio y cuando se encuentran ahí aparece nuestro Señor Jesús.